Buenos días, hermanos. Gracias por participar con nosotros. Hoy día vamos a estar en Mateo 28, versículo 1 al 10. Por favor, abren sus Biblias para acostumbrarnos, para conocer a dónde están los libros de la Biblia. Vamos a ver varios versículos hoy día. Pero vamos a hacer la lectura de Mateo 28, versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel, dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, ve al lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y diga a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y con gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temen, vayan, avisa a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Vamos a orar, que Dios nos guíe hoy día. Señor, te damos gracias por este día maravilloso que nos has dado. Ayúdanos para amarte más profundamente. Hoy vamos a examinar la resurrección, un evento cósmico en la historia, en nuestra historia, Señor. Un evento que define la depravación de los seres humanos y lo que tú has hecho, Señor, para salvarnos. Es a través de la resurrección que vemos que tenemos la esperanza de estar bien contigo, confiando en Jesús como nuestro Señor y Rey. Guíanos a través de tu Espíritu Santo y que nosotros podemos gozarnos de tu palabra y ser exhortado y animado a través de ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, hoy celebramos el día de Pascua, el día más religioso en América, el día que las personas pueden sentirse bien porque fueron a la iglesia y completaron su lista de buenas obras, un checklist. Algunos van para ver de qué se trata Jesús y los verdaderos discípulos van todos los domingos porque amamos a Dios en Cristo y la Biblia nos ordena en Hebreos 10:25 a ir y congregarnos. Muchas personas aman las enseñanzas morales de Jesús, pero no saben qué hacer con él. Y es cómico si nosotros pensamos, es como una hormiga preguntando qué hacer con un caballo. Nosotros tenemos la tendencia, ¿qué hacemos con Jesús? Eso no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué hace Jesús con nosotros? Y para muchos es un día de rituales externos, cosas que hacemos por costumbre, pero que no tiene sentido en nuestras vidas. Como ir a un partido de fútbol. Cuando se acaba, tu vida continúa, nada cambia. El partido pudo haber producido sentimientos, pero una vez más, nada cambia. Y esto es el estado de muchos dentro de la iglesia sobre la resurrección de Cristo. Algunos profesantes piensan en Cristo cuando es conveniente, pueden sacar beneficio o por costumbre, pero la vida continúa sin ser impactada por la persona y obra de Cristo. Muchos creyentes siguen conviviendo
en sus vicios, en el chisme, fornicación, adulterio, haciendo lo que le parece bien en sus ojos. Y si preguntamos a creyentes o incrédulos, ambos pueden decir que Pascua representa la resurrección de Jesús, pero nada más. Y ahí muere el asunto de su conocimiento. No es un conocimiento que transforma. Y eso es lo que nosotros buscamos. Iglesia Cristiana de la Gracia, déjame hacerte una pregunta. ¿Con qué frecuencia piensas en la resurrección? ¿Cuánto de tu vida está impactada por la verdad que Cristo resucitó por tus pecados? No en general, personalmente. Y lo pregunto porque Pascua se ha convertido más en un evento religioso que un evento sagrado en la vida del creyente. Hermanos, esto no solo es un evento para los discípulos de Cristo, es el evento. Aún para los incrédulos sigue siendo el mayor evento de la historia. Y el mero hecho que una persona no puede ver el mar no significa que no existe. Un incrédulo que no cree en Jesús no cambia la realidad. Cristo vino, murió y resucitó. Y la resurrección de Cristo es la confirmación de que Jesús era quien decía ser. No es algo que celebramos un día al año, o un símbolo como se mencionó la semana pasada. Hemos tratado la resurrección de Cristo exactamente igual que el resto del mundo. Un evento simbólico que no tiene implicación en nuestra vida. Piensa en eso. ¿Quién se casa un día y después vive como soltero el resto de su matrimonio? Dime. El matrimonio no durará. Una persona que tiene un encuentro personal con Jesús y no cambia radicalmente, no tuvo un encuentro transformador con el Cristo de la Biblia. Y tengo que decir con el Cristo de la Biblia, porque hay muchos que forman un Cristo en su mente o simplemente adaptan el Cristo de la cultura. La resurrección es la columna de dos cosas, de nuestra fe y de nuestra vida práctica. Y sin la resurrección, nuestra fe es inútil. Y esto es exactamente lo que Pablo afirma en 1 Corintios 15, 16 y 17. Vamos a 1 Corintios 15, 16 y 17. Dice la palabra de Dios: porque si los muertos no han resucitado, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana, no es útil. Sigue diciendo, seguimos en nuestros pecados. Entonces la fe o la resurrección es la columna de nuestra fe. En Santiago 2:18, él afirma el aspecto de la vida práctica. Él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Un verdadero discípulo será transformado por Cristo porque es la verdad absoluta de Dios. Y la resurrección es la confirmación que el pago fue aceptado por el Padre. Y para los verdaderos discípulos de Jesús, eso produce gozo. Y para los incrédulos debería producir temor. Vamos a ver el contexto. No vamos a cubrir todos los detalles del pasaje, pero veremos el punto de lo que Mateo desea destacar. Este libro tiene varios temas. Tenemos la tendencia de reducir un libro a un tema, pero hay varios temas. Y un tema principal del libro es quién es Jesús o cristología. Vamos a verlo. Vamos a Mateo 1:1. A Mateo 1:1 para ver lo que muestra. Mira cómo empieza este libro. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham.
Mateo deseaba mostrar que Jesús era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él es el cumplimiento de David, del pacto de David y el pacto de Abraham. Él es el mejor templo, rey, profeta, sumo sacerdote. Él es el último sacrificio y el Hijo de Dios. Ese es Jesús. Y la resurrección es la culminación que Jesús era y es el Mesías. Y no podemos abarcar todos los detalles una vez más, pero nuestro deseo es centrarnos en versículos 5 y 6. Pero vamos a ver, hay varios aspectos culturales que son importantes en este relato. Uno, para el judío, el día de reposo terminaba, o Pascua terminaba el día sábado en la tarde. Y como eso es cierto, se cree que ambas mujeres fueron al sepulcro a la primera hora del día cuando había luz, cuando podían ver. Y recuerda que la tumba de Jesús estaba vigilada por guardias. Eso es importante. Y las mujeres no podían mover la piedra enfrente de la tumba. No podían hacerlo. Era normal para visitar la tumba de los seres queridos en la cultura judía. Y tercero, el hecho de que de los primeros testigos sean mujeres es relevante porque tanto los judíos como los romanos no valoraban su testimonio. Y eso nos deja con dos cosas para pensar. Uno, Jesús trasciende la cultura. Amén. Vamos a pensar en eso por un minuto. La Biblia y nuestra vida cristiana no está dictada por la cultura y nunca debería estarlo, hermanos. La gente de la época de Jesús sufrió con las presiones de la cultura y lo mismo pasa con nosotros. Pregúntate, ¿cuánto de tus acciones se basan en las tradiciones de los hombres o en la palabra de Dios? Hay personas que van a la iglesia por el mero hecho, de costumbre. 2, demuestra la validez del relato que fue registrado, porque no era aceptado culturalmente. Piensa en esto. Es difícil encontrar información sobre el éxodo de la literatura egipcia. Va a ser bien difícil porque no se registraron ese tipo de derrotes y vergüenzas. Entonces no lo escribieron. Piensa en nosotros, cuando algo pasa que nos da vergüenza, no queremos hablar de ello. Queremos olvidarnos. Ya no vamos a hablar sobre eso. El hecho que se transmitió esto demuestra la validez de la historia. Pero vemos en el versículo 1. Vamos a regresar a Mateo 28, versículo 1. Las dos Marías fueron a visitar la tumba de Jesús cuando había suficiente luz el día siguiente, que sería el domingo. Y una de las razones que nosotros celebramos el culto de adoración los domingos, el día que Jesús resucitó. Otros relatos como Marcos 16 y Lucas 24 dicen que las mujeres llevaron especies para el cuerpo de Jesús. Era costumbre visitar a los fallecidos en un plazo de 3 días, porque en ese clima caluroso el cuerpo se descomponía rápidamente. Podemos ver un ejemplo de eso en Juan 11, 38 a 44. Lo pueden notar para revisar después. Pero en ese entonces Lázaro iba a resucitar y Jesús vino después de 3 días, entonces 4 días, y Jesús dice que abre la puerta. Y ellos dijeron, no, ya el cuerpo va a apestar. Entonces era normal para ellos. En versículo 2 hubo un terremoto porque el ángel del Señor descendió y removió la piedra. Ahora, la apariencia del ángel era glorioso. Y Mateo hace la distinción claramente que era un ángel, porque en Marcos solo dice que era un hombre vestido en blanco. El texto dice que los guardias vieron el ángel, experimentaron el terremoto y vieron la tumba abierta. Ahí nada más. Nunca menciona que los guardias fueron los primeros en ver a Jesús resucitado. Algunos dicen eso, o que el ángel vino para debilitar a los guardias.
y dejar que Jesús se escape. No menciona eso. Lo que sí vemos en el texto es que ellos cayeron en un temor debilitante y que se quedaron como muertos. La respuesta general al tener un encuentro con Dios, y en este caso su ángel, es temor, hermanos. Y lo vemos, lo pueden notar en Jueces 6, 22 a 23, Jueces 6, 22 a 23, Isaías 6, 5, Isaías 6, 5 y Lucas 1, 11 al 12. Entonces, esto es digno de mencionar porque hoy en día hay una falta de reverencia y temor hacia Dios. Vemos a Jesús como un amigo igual que nosotros y sabemos que Dios es nuestro Padre. Somos amigos de Cristo y tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, pero Dios es Dios. Y Él se presenta, cuando Él se presenta a su creación, debe producir algo. Muchos cristianos hoy en día tratan a Dios como una persona corriente y común, y no como el creador y sustentador del universo. Y no podemos hacer eso, hermanos. Ahora bien, el ángel no quitó la piedra porque Jesús necesitaba ayuda para salir. No hizo eso. Eso da la apariencia que Jesús era débil. Él quitó la piedra para dejar entrar a los testigos, María y la otra María, no porque necesitaba ayuda. Cristo es eterno y todopoderoso. Y muchos creyentes piensan que Jesús es débil, víctima o el pobrecito de la historia. Pero no confunde la debilidad con la humildad. Jesús no es débil, la víctima, el pobrecito de la historia. Esa descripción se reserva para los seres humanos. Él es Rey de reyes y Señor de señores y merece nuestra reverencia y adoración. Y no solo eso, nosotros deberíamos con gozo adorarlo. No solamente nosotros, toda su creación. ¿Qué dice Jesús de su vida en Juan 10, 17 a 18? Vamos a Juan 10, 17 a 18, el Evangelio de Juan. Mira lo que dice. Pero eso el Padre me ama. Por eso el Padre me ama, disculpa. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Él es Rey de reyes y Señor de señores y merece nuestra reverencia y adoración. Toda la creación debe adorar a Dios. Ahora el ángel habla en versículos 5 y 6. Mira lo que dice. Hablando el ángel, dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Venga, ve al lugar donde estaba puesto. Observan que el ángel solo se dirige a los discípulos de Jesús y aún produce temor en ellas. El ángel les dijo que no temieran para tranquilizarlas. La palabra griega para temor es donde sacamos nuestra palabra fobia. Es un miedo debilitante que deja una persona totalmente paralizado. Eso es lo que el ángel produjo tanto en el creyente como en los perdidos. Pero el ángel bendijo a ambas Marías y le dijo, mira lo que dijo, no tengan miedo. Y cuando Dios lo dice, Él también equipa a su pueblo. Estamos en Cristo, profesamos que Jesús es nuestro Señor y por eso sabemos que podemos
seguir adelante. Podemos enfrentar lo que vamos a enfrentar en este mundo, porque el amor expulsa el miedo, como dice 1 de Juan 4:18. El hecho de que seamos adoptados como sus hijos significa que no vamos a perder el respeto, honra y reverencia hacia Él. Y cualquier encuentro con Dios debe producir algo en nosotros, cualquier cosa. Pero tenemos que captar por el amor que nosotros tenemos a Dios en Cristo. Nosotros vamos a obedecer, vamos a acercarnos con gozo, amar y dedicarnos a la iglesia, proclamar el evangelio para ser discípulos, y vamos a rendirle todo porque nosotros amamos a Dios en Cristo. Algo sucede cuando hay un cambio, cuando hay un encuentro con Cristo, siempre. Y quiero que se den cuenta de algo. Los guardias no cambiaron porque no creyeron en Él. Ellos tuvieron temor, pero nunca cambiaron. Sus discípulos dieron todo para seguir a Jesús. Y hay una diferencia entre oír la palabra de Dios y experimentarla mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo en Cristo. Mira, piénsalo de esta forma. Es como intentar describir el color rojo a un ciego. ¿Cómo lo haría? Es difícil. Solo cuando lo ve puede entenderlo. De verdad, podemos hablar de Jesús y no va a producir nada hasta que Él abre sus ojos y nos muestra la belleza de Jesucristo. Y nosotros podemos decir que Él es nuestro Rey Salvador. Eso que yo quiero que ustedes capten. Pero mira las palabras del ángel. Les dice, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. El ángel supo claramente que Jesús se encarnó y murió por el pueblo de Dios. Él lo supo. Simplemente está afirmando la declaración y las acciones de Jesús. El hecho que el ángel lo dijo debería dar una certeza, validez a todo lo que hizo Jesús. Pero sin embargo, la prueba decisiva todavía no se ha mostrado a María, a ambas Marías. Él dice, no está aquí porque ha resucitado de entre los muertos. Y mira lo que dijo, tal como dijo, dice la palabra de Dios, tal como dijo. Tenemos a olvidar este punto, pero para Dios nada sucede por accidente. Lo digo otra vez, nada sucede por accidente. Todo cae debajo de su soberanía. Él está en control. La pérdida de un hijo durante el embarazo, el divorcio, la enfermedad, o conseguir un excelente trabajo, o casarse, nada deja a Dios sorprendido. Jesús murió no como el plan B de Dios. Hay muchos que dicen que era el segundo plan de Dios, pero vamos a Efesios 1, 4 al 5. Efesios 1, 4 al 5. Por favor, abre sus Biblias a Efesios 1, 4 al 5. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor no sino para adopción, conforme a la buena intención de su voluntad. Dios nos dice que nos eligió, que eligió a su pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo, antes de la caída, antes de la encarnación de Cristo. Todo formaba parte del plan de Dios, el plan original de Dios. No es el plan B o C. Dios está en control. Y aún la resurrección, vemos en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a resucitar entre los muertos. ¿Qué dice? Vamos, anótalo, pero no vamos a ir. Salmos 16, 10.
Salmo 16, 10, Salmo 22, Isaías 53, 10 al 11, Isaías 53, 10 a 11 y Daniel 12, 2 al 3. Todo confirma que el Mesías iba a resucitar. No fue un accidente, hermanos. Dios está en control de todas las cosas. Así como ellos se olvidaron, se olvidaron las palabras de Jesús y los discípulos también. Nosotros también olvidamos sus promesas, incluyendo que Él tiene el control de las cosas. Además, déjame preguntarte, ¿cuántas veces estamos cegados por nuestras circunstancias o queremos controlar las cosas? Piensa. ¿Cuántas veces tú buscas al Señor por las decisiones que tú tomas? Nosotros, como ellos, olvidamos que Él es nuestro buen Padre. Y como ellos, tratamos de manejar las cosas por nuestra propia cuenta. Recuerden, hermanos, recuerden estas palabras. Como Él dijo. Repitan esas palabras en sus vidas, en sus oraciones. Pídele a Dios que hagan esas palabras un fundamento de tu fe. Porque cuando Dios hace una promesa, la cumple. Si Dios dice que va a estar con nosotros hasta el fin, va a estar con nosotros hasta el fin. Si Él dice que va a darnos el Espíritu Santo, va a cumplir. Si Él dice que va a perdonarnos de nuestros pecados, lo va a hacer. Todos los discípulos se olvidaron que Jesús dijo que iba a resucitar. Mira, aún en Mateo lo dijo, lo puede notar, lo dijo en capítulo 16, versículo 21, lo dijo en capítulo 17, versículo 23, y lo dijo en el capítulo 20, versículo 18 a 19. Lo dijo. Muchos de nosotros estamos luchando de varias maneras porque nos olvidamos de sus promesas, que Él dijo que todas las cosas cooperan para el bien, para aquellos que lo amen de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28, nos olvidamos. Significa en lo bueno y en lo malo, en abundancia y sequía, en salud, enfermedad y aún en la muerte. Dios sigue en control, hermanos. Y como ellas, estamos llamados a creer lo que Él dijo. Dios habla y tenemos que creer. El ángel confirmó las palabras de Cristo, las acciones de Cristo. Jesús ha resucitado. Ya no está en la tumba. La muerte, Satanás y el pecado han sido derrotados. ¿Tú sabes lo que eso significa? Significa que Dios, el Padre, el juez justo, aceptó el pago de su Hijo perfecto a nuestro favor. Eso es lo que significa. Y cuando crees en Cristo como tu Señor y Rey, su resurrección confirma que el precio que pagó fue hecho en su totalidad y aceptado por el Padre. Jesús resucitó. La resurrección confirma la depravación del hombre y la incapacidad de salvarse. Dios nos dice que eligió a su pueblo en Cristo antes de la fundación del mundo. Todo formaba parte de su plan. No es el plan B o C. Fue a través de su muerte que el hombre fue legalmente justificado ante el juez. Dios lo resucitó. En Cristo podemos tener una verdadera relación con Dios, porque Jesús nos limpia con su sacrificio y nos viste con su justicia. Dios lo resucitó de entre la muerte. Así que puede resucitarnos de la muerte espiritual en Él. Estamos muertos espiritualmente.
Ahora, no va a encontrar la tumba de Jesús con sus huesos. No lo va a encontrar porque resucitó. Encontrarás la tumba y los huesos de Muhammad, de Buda, de Confucio, pero no la de Jesús. Él está vivo, bien y respirando con un cuerpo glorificado a la diestra del Padre. Basamos nuestra fe en la validez de la palabra de Dios, porque Él dijo, Jesús es el único Rey que resucitó de entre los muertos. El único. Ninguna otra fe puede hacer esa afirmación. Que eso significa que todas las otras religiones son falsas. Lo digo otra vez, todas las otras religiones son falsas. Vayamos a 1 Corintios 15, 5 al 7. 1 Corintios 15, 5 al 7. Pablo afirma que Jesús, mira lo que dice, apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se apareció también a mí. El Cristo resucitado se apareció a 500 personas, de las cuales muchas todavía estaban vivas cuando Pablo escribió esta carta. Piensa en eso. Testigos personales de Jesús. Testigos personales. ¿Qué dice Deuteronomio 19:15 sobre testigos? Vamos a Deuteronomio 19:15. Dice, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquiera iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Y Cristo fue visto por 500 personas, más de 500 personas. Testigos que vieron con sus ojos que Él resucitó. El ángel simplemente estaba confirmando lo que ya había declarado en Cristo. Ya había declarado Jesús y los profetas del Antiguo Testamento a ambas Marías. El hombre es la única criatura que se rebela contra Él. El mundo obedece, los animales obedecen, pero el hombre dice, no quiero obedecer. Jesús lo declaró y los ángeles creyeron. Ellos, al igual que nosotros, seguimos luchando por tomar la palabra de Dios como absoluta. El mundo va a decir que no hay verdad absoluta, pero la Biblia, hermanos, este libro acá es la verdad absoluta en cual nosotros dirigimos nuestras vidas. Dios se reveló y nosotros seguimos luchando de tomarle la palabra. Y eso me da tristeza, porque cada uno de nosotros éramos así. Ahora en Cristo, amamos la palabra de Dios. En nuestra rebelión, dudamos de Dios y nos muestra que necesitamos la cruz. Déjame decirte algo, hermanos, y las personas que están escuchando que no son creyentes, si dudas de Dios de alguna manera o luchas con el pecado, contra los 10 mandamientos de Dios, la cruz es para ti. Eso significa todo ser humano, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces el ángel dice a María Magdalena y la otra María, ven a ver la tumba, porque Dios no hace las cosas ¿cómo se dice? Medias. Si Él dijo que iba a resucitar, eso significa que todas
las consecuencias de esa verdad debe seguir. ¿Qué significa eso? La tumba debe estar vacía. El cuerpo debe tener vida y debe ejecutar actividades de un ser vivo, respirar, comer, sentir. Jesús dijo en la cruz, consumado es, porque pagó el precio en su totalidad. El sacrificio perfecto murió por los pecados de su pueblo. Dios no es un Dios que hace las cosas a medias. No lo hace. El cordero que fue sacrificado para nosotros lo hizo según la voluntad del Padre. Él murió por nosotros. Él es el cordero que fue sacrificado como el Éxodo. En el Éxodo había un sacrificio de un cordero. Y ahora en Cristo, Él es nuestro sacrificio. Y eso nos muestra que hay un nuevo Éxodo en Cristo. Recuerda que alguien tiene que morir por la remisión de los pecados. Eso es lo que dice Hebreos 9:22, Hebreos 9:22 y Levíticos 17:11. Anótanlo. Levítico 17:11. Sangre tiene que ser derramado por la expiación de los pecados. Y la única manera en que podemos ser limpiados de todos nuestros pecados es a través del derramamiento de sangre de un cordero perfecto. Y eso es exactamente lo que dice Juan el Bautista en el Evangelio de Juan 1:19. Vamos al Evangelio de Juan 1:19. Mira lo que dice la palabra de Dios. El Evangelio de Juan 1:19. Disculpa, es 1:29. El siguiente día vio Juan Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. En Cristo hay un nuevo éxodo. Es la manera que funciona porque Dios lo ordenó. Dame decirte, hermanos, y personas escuchando, o pagas el precio de tus pecados y te vas al infierno, o Jesús paga por tus pecados. Esas son las dos opciones. No hay nada más. La resurrección es la razón por la que creemos. La tumba ya está vacía y ahora podemos tener una verdadera comunión con Dios en esta vida y por toda la eternidad. Necesitamos un sacrificio y Cristo fue ese sacrificio y Dios aceptó ese pago cuando lo resucitó. Ahora mira lo que dice. Sigue diciendo, vamos al texto, Mateo 28. Dice: vayan pronto y diga a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. Y Él va delante de ustedes. El ángel le dijo que ellos van a ver a Jesús. Y mira lo que dice: miren, se los he dicho que van a ver a Jesús. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. Ahora, las dos Marías están en shock. Y entiendo. Han experimentado un terremoto que deja a muchas personas en shock. Han visto y hablado con un ángel de Dios. La enorme puerta de la piedra del sepulcro estaba abierta y la tumba está vacía. Y los guardias estaban paralizados por el miedo. El ángel les dice que avisan a los discípulos en Galilea que Jesús van a ver a Jesús. Entonces ellos corren. Y mira, el ángel les advirtió que verían a Jesús en el camino. Se fueron corriendo con gozo. Se fueron corriendo con gran temor. Una vez más, dos cosas produjo, temor y gozo. Y quiero que veas algo acá. El temor bíblico y el gozo
no son una mal combinación cuando se trata de Dios. En Proverbios 1:7 dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento. Nunca debemos perder el temor a Dios como creador de los cielos y la tierra, jamás. Sin embargo, debemos estar siempre gozosos de que en Cristo somos hechos justo ante el Señor. Entonces, esas dos emociones no son compatibles, hermanos, cuando hablamos de Dios, temor y gozo. Y otra cosa que yo quiero que vean es que ambas Marías obedecieron con temor y gozo también. No se quejaron ni esperaron para sentirse cómodas. Ellos no dijeron, bueno, déme esperar, sino con temor y gozo hicieron la voluntad de Dios, hermanos. Y quiero tomar un minuto para hablar sobre la obediencia hacia la voluntad de Dios con reverencia y gozo. La mayoría de nosotros hemos sido criados con una tendencia a centrarnos en nosotros mismos. Ahora, eso fue la actitud de los líderes religiosos en la época de Jesús. Jesús amenazaba, entre comillas, su poder, su posición y su paz, que resultó que ellos lo crucificaron. Ahora bien, en Juan, el Evangelio de Juan 14:15, Lucas 11:28 y Mateo 17:21 al 23, se nos llama a obedecer la voluntad de Dios. Y es la marca de un creyente que podemos ver en Primera de Juan. A veces tendemos a perder el gozo de obedecer a Dios, que resulta en hacer las cosas por obligación. Pasa. Y a veces hacemos las cosas sin reverencia, olvidando que lo hacemos para Él. Eso pasa mucho también. Hacemos cosas simplemente para hacerlo. No lo hacemos para el gozo del Señor. Nos quejamos porque yo estoy solo limpiando la iglesia o solamente hablando con este hermano o hermana. Y nos olvidamos hacerlo para el Señor. Déjame decirte, hermanos, Dios no aplastó a su Hijo y lo resucitó para que nos quejamos y no tengamos gozo. No lo hizo, hermano. No importa la situación en la que te enfrentes, has sido reconciliado con Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos y tenemos en Cristo es suficiente. Las cosas además son extras. Hermanos, tenemos que dejar de quejarnos y amar al Señor con temor y gozo. Hacer las cosas con temor y gozo. Y al final dice, de repente Jesús les salió al encuentro, diciendo saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús le dijo, no teman, mostrando compasión, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora bien, las cosas que vemos es la cosa más hermosa que le ocurrió a María Magdalena y la otra María. Ven a Jesús en el camino, como le dijo el ángel. Y mira lo que hicieron, hermanos. Inmediatamente lo adoran. Esa fue la respuesta. El miedo sigue presente y es real, pero el amor hacia su Salvador es mayor. Porque ellas saben el amor que Él tuvo por ellas. Era hasta la muerte y ahora en la resurrección. Su Salvador está vivo. Mi Salvador está vivo. Lo vieron crucificado y puesto en la tumba. Y sin embargo está vivo. Y lo están abrazando. Lo están adorando una vez más.
Es hermoso saber que nuestro Salvador está vivo y reinando a la diestra del Padre. Él vive, como cantamos, Él vive hoy. Esta es la reacción natural ante la persona y la obra de Jesucristo. Temor, gozo y adoración. Esa es la respuesta. Los guardias tenían miedo, pero nunca se arrepintieron y aceptaron a Jesús. Ellos aceptaron un soborno para decir que el cuerpo de Jesús había sido robado de la tumba. Los discípulos lo aceptaron, lo adoraron, los incrédulos lo negaron. Esa es la respuesta que vemos. Solamente hay dos respuestas. Y aun cuando adoran, Jesús le muestra compasión y les dice que no teman. Lo que me imagino produjo un gran paz y más alegría en ellas. Ahora están sosteniendo los pies de su Rey y Salvador. Y mira algo, Él las reconoce. Jesús reconoce a ambas Marías. Es algo hermoso ser reconocido por nuestro Dios en Cristo. Recuerda, nuestros pecados nos separan de Dios. Necesitamos ser perfectos delante de sus ojos para ser aceptados por Él. Y eso solo pasa en Cristo. Ellas eran aceptadas por Cristo. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en Mateo 7, 21 al 23? Dice que muchos hacían 1, 2 y 3 en el nombre del Señor. Y mira lo que dice Jesús sobre ellos. Apártate de mí los que practican iniquidad. Jamás los conocí. Muchos dicen que conocen a Jesús, pero en la realidad muchos de ellos no son reconocidos por Él. Finalmente Jesús les deja que ellas lo adoren. Y luego les dice que vayan a Galilea y les diga a sus hermanos. Jesús se identifica con el cuerpo, que allí van a verlos y van a tener un gozo impresionante. Entonces, Jesús resucitó y eso debería producir gozo en nosotros y reverencia para el verdadero seguidor de Cristo. Y déjame decirte, ya yo dije al inicio, debería producir un gran temor para cualquier incrédulo. ¿Sabes por qué la resurrección debe producir un gran temor en los incrédulos? Porque Él va a cumplir su palabra. Mira, recuerda cómo Él dijo. Vamos a ponerlo en un marco bíblico. Vamos a Apocalipsis 1:7. Abren su Biblia en Apocalipsis 1:7, el último libro de la Biblia. Mira lo que dice. He aquí que viene con las nubes, está hablando de Jesús, y todo ojo lo verá, aun los que los traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán a causa de él. Así es, amén. ¿Tú sabes por qué van a ¿cómo se dice? Tener miedo, vamos a decirlo de esa forma, todas las naciones? Porque será muy tarde cuando Cristo regresa. Ellos van a decir, wow, es cierto lo que decía la palabra de Dios. Van a ser consumidos por la desesperación. Él viene porque Él lo dijo, hermanos. Y sé que algunos dirán que está tardando para venir, pero no es así. Vamos a 2 Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Mira lo que dice. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, como algunos consideran que tarda, sino que es paciente
para con ustedes, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos llegan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Viene porque lo dijo. Una vez más, viene porque lo dijo. Mira lo que dice en el Evangelio de Juan 14:3, disculpa. El Evangelio de Juan 14:3. Y si me voy, les preparo un lugar. Vendrá otra vez y los tomaré donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Yo no lo digo para asustarte, sino para darte una advertencia que el tiempo de la salvación es hoy. Él viene. Escucha las palabras de Dios. Él viene. Y cuando Él llega va a ser demasiado tarde. Él viene. Recuerda lo que dijo el ángel. Como Él dijo. Jesús dijo que volverá. La resurrección es lo que Dios hace para salvarnos de nuestros pecados y de su ira. No hay un término medio en el cristianismo. O está dentro o fuera. O está dentro o fuera. ¿A dónde está tú? ¿Está en Cristo o está fuera? Ahora, si eres discípulo de Cristo, te animo que vivas tu vida a la luz de la resurrección, porque la única manera de vivir es pensando en la resurrección de Cristo. Porque si creyentes no meditan en la resurrección de Cristo, no van a meditar en su regreso. Y si no meditas en su regreso, se van a volver complacientes en este mundo. Y si ellos se complacen en este mundo, están desobedeciendo y pecando contra Dios. Y la respuesta natural es conformarse a este siglo. Tenemos que pensar en la resurrección todos los días. Es un pecado grave conformarse a este siglo. Y déjame decir que te va a afectar personalmente y va a afectar la iglesia local. Él resucitó y también volverá. Va a regresar, hermanos. Y debemos vivir como si hoy pudiera ser nuestro último día, sin perder nuestra reverencia y gozo. Somos hijos de Dios en Cristo y pasaremos toda nuestra vida en su presencia. Celebramos su resurrección, pero la realidad es que cada día debemos saber y estar gozoso de que Él ha resucitado. Dios resucitó a su Hijo. Significa que en Cristo podemos tener salvación. Y una vez más, no es un evento, es el evento para nosotros. Vamos a pensar constantemente en su resurrección. Y eso debería pensar en su regreso, que debería cambiar nuestra práctica día a día. Que Dios nos ayude para seguir pensando en la grandeza que Cristo resucitó y un día va a regresar. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tu fidelidad. Guíanos para amarte más profundamente, para enamorarnos más de ti, de tu palabra, y gozarnos que tú has resucitado a tu Hijo por nosotros, que Él fue nuestro perfecto Cordero y tomó nuestro lugar voluntariamente, según tu perfecta voluntad, para redimirnos hacia ti. Gracias, Padre, que nosotros como hermanos podemos pensar profundamente en el regreso, en la resurrección de nuestro Señor y Salvador, y que eso produce un cambio en nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por participar con nosotros. Vamos a continuar glorificando a Dios.